buenas gente, ¿cómo les va? Hoy les traigo el Cap 2, 3, 4 de Izuku Mastermind como especial de 50, 100 y 150 subs, aunque ya los pasamos, pero de todas formas gracias por su apoyo, y para todos los nuevos que están viendo mis videos por primera vez, les pido que se suscriban y le den like, que eso me motiva a seguir subiendo estas teorías. También colocaré un espacio con memes, pero no pidan saludos porque me da paja colocarlos, y el link de la historia traducida en la descriptora. Ya sin más que decir. Advertencia. Esta historia no es de mi autoría. Los derechos de traducción para Valerians y de la versión original a la autora y al creador de Boku no Hero. Comencemos. A pesar de sus mejores esfuerzos, Izuku se encontró en un cibercafé iniciando sesión en su cuenta Mastermind un poco menos de 2 semanas después de la muerte de la Mt. Lady. El televisor de la esquina está transmitiendo las noticias, e incluso ahora no deja de hablar del asesinato. Incluso se habla de poner un monumento en donde la mataron. Cada vez que se entera de ello, siente una extraña mezcla de orgullo y náuseas, el mismo sentimiento que siente cada vez que considera iniciar sesión en su cuenta. Sabía que debía dejarlo así, pero los acontecimientos recientes habían demostrado que no era bueno en eso. Una vez que su cerebro se había aferrado a un problema, no descansaba hasta que estaba muerto. Literalmente, en el caso de Mt. Lady. Hizo clic en el pequeño sobre en la parte superior de la pantalla y vio una notificación de 4 mensajes nuevos. Primero abrió el más antiguo, el único del asesino de Mt. Lady. Nuevo mensaje. De Weir 0-301. Gracias por el plan, no podría haberlo hecho sin ti. Bueno, al menos no podría haberme salido con la mía. Sé que tus razones para ayudar son las tuyas, las mías también, pero sé que si alguna vez necesitas algo, te respaldaré. Bueno, pensó Izuku, al menos eso es amable de su parte. Se sentó y respiró hondo. Nadie le había agradecido antes, bueno, sin incluir a su mamá. Dios sabe que Kacchan nunca lo hizo. Se sentía realmente bien si Izuku estaba siendo honesto consigo mismo, incluso si era viniendo de un asesino. El pensamiento hizo que Izuku volviera a sentir náuseas. Cuán desesperado estaba por recibir atención si un cumplido de un villano era suficiente para enviarlo a la luna. Realmente era tan patético como Kacchan siempre decía, no. Izuku negó con la cabeza en un intento de salir de una espiral de autocompasión. Si dejaba que eso sucediera, podría estar allí durante horas y realmente no quería permanecer conectado a su cuenta de villano más de lo necesario. Ignoró deliberadamente la voz en el fondo de su cabeza que decía que tener una cuenta de villano no era necesario en absoluto. Fue entonces cuando notó que la nota de agradecimiento tenía una postdata. PD. Espero que no te importe que les haya contado a algunos amigos sobre tu cuenta. Ninguno de ellos es policía, así que no se preocupes por los soplones. Izuku rápidamente regresó a su bandeja de entrada, tratando de no entrar en pánico. Actualizó la página 2 veces, deseando que las palabras en la pantalla cambiaran, pero cuando había algo que realmente prestó atención a lo que quería. 3 mensajes nuevos. De villanos. No era como si Izuku pudiera justificarlo como pudo la última vez, diciendo que no sabía con certeza que se trataba de villanos. Un asesino los había remitido específicamente porque, al parecer, había elaborado un plan de asesinato. No había forma de que no fueran villanos. Esto fue terrible. ¿En qué se había metido? Oye chico, ¿estás bien? Izuku saltó cuando el adolescente que había estado manejando el mostrador le puso una mano en el hombro. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado hiperventilando hasta ese momento. Él asintió con la cabeza, deseando que el trabajador simplemente se fuera, pero aparentemente no era tan buen actor porque el trabajador se quedó allí mirando preocupado. Izuku respiró hondo unas cuantas veces, tanto para calmarse como para convencer al trabajador de que estaría bien. Cuando sintió que había evitado el ataque de pánico, miró a los trabajadores a los ojos. Gracias por su preocupación. Creo que me iré a casa ahora. El trabajador asintió y regresó al mostrador cuando Izuku cerró la sesión sin leer los otros mensajes. Consideró eliminar la cuenta, pero el trabajador todavía lo miraba con preocupación, por lo que Izuku no quería demorarse demasiado. Casi suspiró de alivio cuando atravesó las puertas.
Sin duda, si el trabajador hubiera visto algo incriminatorio en su pantalla, habría llamado a la policía en lugar de ayudar a Izuku a superar un ataque de pánico. Se puso la capucha tímidamente mientras se volvía hacia casa. Alguien pensó que era útil. El pensamiento casi lo detiene en seco, pero se las arregló para tropezar en el aire. Alguien pensó que era útil. Claro, ese alguien era un villano, pero aún así, alguien pensó que era útil. Eso significaba que no era solo un Deku inútil. Mal Izuku, negó con la cabeza. Por muy bueno que se sintiera ese cumplido, seguía viniendo de un villano, un asesino, y el asesinato estaba mal. Izuku se recordó a sí mismo que este era un mundo en el que no quería verse atrapado y que no quería asociarse con asesinos, a pesar de que parecían ser los únicos que no lo veían como un desperdicio de espacio. El asesinato está mal. Izuku no quería ser un villano, solo tenía que seguir recordándose eso. Izuku mantuvo la cabeza gacha mientras caminaba hacia su asiento en la parte de atrás del salón de clases, deseando mentalmente volverse invisible. Kacchan había estado callado durante unos días, lo que normalmente significaba que se avecinaba una explosión. Estaba tan preocupado por no mirar a los ojos a Kacchan que no notó el pie sobresaliendo del pasillo hasta que ya estaba bajando. De hecho, se golpeó la barbilla con fuerza contra uno de los escritorios y apenas evitó morderse la lengua mientras la clase estallaba en carcajadas. Midoriya, gritó la maestra. Izuku sintió que su esperanza aumentaba, el maestro realmente iba a intervenir y poner fin a la intimidación. Tenía que haber visto a ese tipo tropezar con él, ¿verdad? Si ha terminado de ser una interrupción, estoy listo para comenzar la lección. Izuku miró al maestro desde su lugar en el piso, sorprendido. El maestro vio lo que había sucedido y todavía estaba haciendo la vista gorda. Izuku se sentó sorprendido durante unos segundos en silencio antes de mirar al suelo y asentir. Ya podía sentir que la sangre comenzaba a gotear por su cuello desde donde su barbilla golpeaba el escritorio, pero era obvio que no iría a la oficina de la enfermera hoy si la reacción inicial de su maestra fuera algo para seguir, así que simplemente agarró un pañuelo de su bolso y lo sostuvo para detener el sangrado mientras se apresuraba a encontrar su asiento mientras el maestro comenzaba a hablar. Entonces, sé que todos ya han decidido a qué escuela secundaria quieren ir y que la mayoría de ustedes se encaminan hacia lo heroico. Sin embargo, debido a la naturaleza altamente competitiva de ese campo, estamos obligados a dedicar tiempo a un taller de planificación profesional para asegurarnos de que conozca otras trayectorias profesionales que podrían estar disponibles para usted. Tome una de estas hojas de trabajo y devuelva el resto. Tendrá todo el tiempo para trabajar en ellos, así que levante la mano si tiene alguna pregunta. Trate de tener en cuenta sus peculiaridades, habilidades y talentos al sopesar sus opciones. La mayoría de los estudiantes comenzaron a moverse tan pronto como recibieron sus hojas de trabajo, se fueron a sentar junto a sus amigos y el nivel de ruido aumentó gradualmente a medida que todos iniciaban conversaciones paralelas. Izuku centró su atención en el periódico y empezó a pensar en carreras que no implicaran actos heroicos. Después de todo, si ni siquiera Olmigu pensaba que era posible. Oye, Deku. Izuku se tensó ante el tono de Kacchan, ¿ahora qué? Entonces, podía decir por la sonrisa en el rostro de Kacchan que lo que fuera que estuviera a punto de decir no iba a ser bonito, pero dudaba que pudiera hacer algo peor que el cebo suicida que se había vuelto casi común desde el incidente del villano de lodo. La profesora dijo que se suponía que debíamos elegir carreras basadas en nuestras peculiaridades, habilidades y talentos, pero no tienes ninguno de esos, así que, ¿qué puedes hacer? Un Deku sin peculiaridades como tú es tan inútil que tendrás suerte de que te contraten para sacar la basura. Los lacayos que lo rodeaban se rieron y Kacchan miró a Deku con una sonrisa de satisfacción como si acabara de contar la broma más grande de todos los tiempos, pero de nuevo, pensó Izuku con amargura, todo lo que Kacchan hace es lo mejor. Izuku trató de ignorar la burla y simplemente hizo su hoja de trabajo, pero las palabras de Kacchan desafortunadamente lo hicieron pensar y sacó su teléfono para buscar trabajos en Google para personas sin peculiaridades. Los resultados se cargaron lentamente, gracias al internet barato de la escuela, pero no fueron menos impactantes cuando finalmente aparecieron.
Desempleo sin peculiaridades, una epidemia. Discriminación, realidad, ficción y techos de vidrio sin peculiaridades. Desempleo sin peculiaridades. Estadísticas. Izuku hojeó los artículos, frenéticamente al principio, luego con más y más entumecimiento a medida que pasaba la hora. De todas las personas sin peculiaridades que vivieron hasta la edad adulta, que era solo la mitad debido a que las tasas de suicidio eran tan altas, casi el 80% estaban desempleados. Del afortunado 20% que logró encontrar trabajo, casi todos ganaban el salario mínimo y las excepciones eran en su mayoría profesionales mayores que habían sido contratados y promovidos cuando la falta de peculiaridad era más común. Si alguien le hubiera preguntado a Izuku esa mañana qué sería más dañino, un insulto en el salón de clases o la paliza que Kacchan le dio después de la escuela, él habría dicho la paliza, sin duda alguna. Sin embargo, en realidad, apenas sintió las explosiones y apenas recordaba haber cuidado sus heridas después. El hecho de que el desempleo sin peculiaridades fuera el primer resultado al buscar estadísticas sobre los sin peculiaridades fue bastante revelador. Pero eso no podría aplicarse a Izuku, ¿verdad? Después de todo, Izuku era inteligente, capaz y decidido, trató de evitar recordar los 3 mensajes no leídos en su bandeja de entrada de villano, no tendría problemas para encontrar un trabajo si realmente se lo proponía. Él no sería solo una estadística más, viviendo en las calles solo por algo sin lo que nació, ¿verdad? Cobrar para matar héroes pagaría las facturas al menos. Izuku trató de sacudirse el pensamiento desagradable de su mente mientras se lavaba para la cena, pero se quedó allí como un chicle obstinado. Después de todo, en internet, nadie sabía que no tenía peculiaridades y sus habilidades obviamente hablaban por sí mismas. Sí, podría tener que preocuparse por evitar a la policía, pero podría pasar por alto las paredes invisibles que mantenían a los sin peculiaridades en su lugar, como diría Kacchan. No. Mal Izuku. Trató de calmarse teniendo una competencia de mirarse a sí mismo en el espejo del baño, luego salió y se reunió con su madre en la mesa. El asesinato está mal, ¿verdad? No. Izuku no se convertiría en una estadística más. Y tampoco se permitiría convertirse en un villano, a pesar de lo tentador que podría ser. Pero, ¿qué debería ser? Estás muy callado esta noche, cariño. Izuku salió sobresaltado de sus pensamientos. Su madre lo miraba con preocupación y compasión en sus ojos, que estaba tan enfermo de pena, prácticamente rogándole que decirle lo que estaba mal, que no podía hacer eso, ella no lo entendería. Pero, ¿qué podía decirle a ella? Sonrió cuando se le ocurrió una idea. Quiero intentar conseguir un trabajo, espetó. Los ojos de mamá se abrieron un poco al principio, pero luego su rostro se relajó con alivio. Probablemente pensó que era algo mucho peor, si tan solo lo supiera. Creo que eso es maravilloso, cariño. ¿Qué provocó esto? Ella sonrió. Tuvimos un día profesional en la escuela y pensé que sería útil tener algo de experiencia que me ayude a decidir, mintió Izuku con facilidad. Y no era eso preocupante. Solo avísame si hay algo que pueda hacer para ayudarte, lloró su madre, estoy tan orgulloso de ti Izuku. Después de algunas lágrimas más, Izuku finalmente terminó de cenar y se fue a su habitación para comenzar con su plan. Esta era su oportunidad. Si pudiera encontrar un trabajo a pesar de ser Kirkles, entonces eso significaría que las estadísticas estaban mal y no era esperanza para su futuro. Si podía conseguir un trabajo, entonces realmente no tenía motivos para recurrir a la villanía, ¿verdad? Mientras Izuku investigaba las ofertas de trabajo y comenzaba a completar solicitudes en línea, hizo un trato consigo mismo. Si consiguiera un trabajo, eliminaría su cuenta de Mastermind, y si no lo hiciera, bueno, cruzaría ese puente cuando llegara. Cap 3. La mayoría de las solicitudes que llenó Izuku se enviaron en línea, pero encontró algunas que querían que las entregara en persona, así que eso es a lo que dedicó su sábado. Se sentía bastante seguro de sí mismo. Había llenado casi 2 docenas de solicitudes y la economía no estaba mal debido a la presencia de All Might, por lo que no había forma de que no consiguiera un trabajo. Ni siquiera había estado tan tentado de iniciar sesión en su cuenta de villano desde que decidió buscar otro empleo.
Sonrió mientras entraba por la puerta del McDonald's que estaba solicitando y fue derribado de inmediato. ¿Qué estás haciendo aquí, inútil Deku? Izuku miró hacia arriba para ver a uno de los seguidores de Bakugo, el que podía estirar los dedos. ¿Cuál era su nombre? Bakugo siempre lo llamaba Dedos. Vio la aplicación arrugada en la mano de Izuku y se rió. Oh, ¿estás aplicando aquí también? ¿Por qué contratarían a un idiota sin peculiaridades como tú cuando podrían tener a alguien normal como yo que en realidad tiene una peculiaridad? Tal vez porque tengo mejores calificaciones y una mejor ética de trabajo, sin mencionar un mejor historial. Sucede que sé con certeza que tienes algunas notas en las tuyas por meterte en peleas con niños de otras escuelas. Izuku no dijo eso en voz alta. En lugar de, bueno, no hay nada de malo en intentar. Dedos solo sonrieron. Ya veremos. Que gane el mejor. Pasó junto a Izuku, dejando que su rodilla golpeara la cabeza de Izuku al salir. Izuku frunció el ceño mientras lo veía irse, luego respiró hondo y se levantó, cepillándose. Desarrugó su solicitud tanto como pudo frotándola en el borde de una de las mesas antes de dirigirse a la oficina para entregarla. Izuku colgó el teléfono con desesperación, deseando tener uno de esos teléfonos que había visto en las películas de la era anterior a las peculiaridades solo para poder colgarlo violentamente en el receptor. Habían pasado 2 semanas desde que comenzó a buscar trabajo y hasta ahora, solo había tenido una entrevista. Casi en todos los demás lugares o nunca le habían devuelto la llamada o simplemente le habían hecho saber que no sentían que él era el candidato adecuado para nuestra empresa. La única entrevista que obtuvo fue con una de las únicas empresas que no le preguntó sobre su peculiaridad en la aplicación. La entrevista había ido muy bien y parecía gustarle a los responsables, al menos hasta que finalmente le preguntaron cuál era su peculiaridad. La entrevista no duró mucho después de eso. Ni siquiera sabía por qué todavía le dolía tanto que no consiguiera el trabajo, no era como si no lo hubiera estado esperando. Suspiró y los tachó de la lista con bolígrafo rojo. Todavía había algunas compañías de las que no había tenido noticias, tal vez era hora de lanzarse al pavimento y hacer un seguimiento. Mostrar iniciativa. O tal vez es hora de rendirse. Al menos los villanos dejan que tus habilidades hablen por sí mismas. Izuku calmó su respiración y dejó que el pánico alimentara su determinación. Si había algo en lo que era bueno, era en no rendirse. Echó un vistazo a su lista, pasando por encima de todas las líneas tachadas en rojo hasta que sus ojos vieron una empresa. McDonald's. Había tenido que entregar la solicitud en persona, por lo que tenía sentido hacer un seguimiento en persona. Rápidamente agarró sus llaves y se puso los zapatos, mirándose en el espejo al salir por la puerta para asegurarse de que se veía presentable. Me voy, mamá. Gritó de vuelta a la casa. Ok, cariño. Ella le gritó, vuelve a casa para cenar. Cuídate. No persigas demasiadas peleas de héroes. Se rió entre dientes y cerró la puerta detrás de él. Izuku se quedó inmóvil en estado de shock, la mente girando mientras trataba de darle sentido a lo que estaba viendo. Dedos se paró detrás de la caja registradora en uniforme completo, la M amarilla brillante en su sombrero destacando burlonamente contra el negro. No tenía un entrenador siguiéndolo, así que ni siquiera era su primer día. Vio a Izuku de pie junto a la puerta y sonrió antes de volverse hacia el cliente en la caja registradora. Izuku no se molestó en volver a la oficina para preguntar sobre su solicitud. Si habían contratado a Dedos que se postuló el mismo día, era obvio que ya habían tomado una decisión. Salió por la puerta en trance. Estúpida discriminación. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué ni siquiera le daban una oportunidad? Llegó al cibercafé incluso antes de darse cuenta de a dónde se dirigía. Vaciló un momento. Sí, la discriminación apestaba, pero estaba realmente listo para meterse de lleno en la villanía. No podría justificarlo esta vez diciendo que no sabía cómo la persona usaría la información que le dio. Estaba realmente listo para esto. Recordó la sonrisa que le disparó Dedos cuando pasó por McDonald's. Recordó a Bakugo quemándolo y llamándolo inútil mientras los profesores miraban y no hacían nada. Recordó que le dijeron que se suicidara.
Izuku se subió la capucha para que las cámaras de seguridad no captaran su rostro antes de entrar al café con la cabeza en alto y pagar una hora. Ingresó a su cuenta de villano y fue directamente a su bandeja de entrada. No había recibido ningún mensaje nuevo en las semanas desde que había iniciado sesión en esa cuenta, pero los 3 de antes aún estaban sin leer. Los leyó rápidamente: un héroe menor, un compinche y, curiosamente, un robo a un banco para que Izuku lo planificara. Esto sería interesante. Prohero Stretch encontrado muerto cerca de la cafetería favorita. Compañero de la agencia Edgesot asesinado en pelea de villanos, sospechoso aún prófugo. Tokyo Gold Bank cae 10.000 millones de yenes después del robo a un banco. Izuku trató de enterrar su culpa mientras leía los titulares. Después de todo, el mundo lo había hecho pasar por un infierno toda su vida. Ya era hora de que le devolviera el favor. Cap 4. Habían pasado 6 meses desde el fatídico encuentro de Izuku con All Might. A Izuku le pareció mucho más tiempo. Muchas cosas habían cambiado desde que era un niño de ojos brillantes que se aferraba al sueño de convertirse en un héroe. Había aprendido mucho sobre computadoras y piratería para ayudar con su trabajo de villano y estaba planeando ir a una escuela secundaria que enfatizara la programación. Todavía hacía la mayor parte de su trabajo de villano en cibercafés, pero se movía con frecuencia para evitar que lo rastrearan. También había intentado recoger todo lo que pudo sobre el lavado de dinero para evitar que alguien rastreara sus fondos. Sus precios subían con cada plan que enviaba y aún no había llegado a un punto en el que sus clientes se negaran a pagar. También había estado limpiando la playa de Dagobah. Había comenzado como una forma de lidiar con su culpa por convertirse en villano. Quizás si hacía algo bueno por la comunidad, cancelaría el daño que había causado. Izuku poco a poco estaba llegando a un acuerdo con su nueva vida, dejando que su amargura en la sociedad se combinara con su orgullo por un trabajo bien hecho para ahogar su arrepentimiento. Ya no tenía ataques de pánico cuando abría las noticias y veía que uno de sus planes se había llevado a cabo. Todavía se ponía nervioso y con algo de náuseas, pero incluso eso estaba siendo reemplazado por satisfacción. No le dolía que cada mensaje en su bandeja de entrada alimentara su ego, ya que los villanos constantemente le agradecían o exigían sus servicios. Por primera vez en su vida, tenía personas que no pensaban que era un inútil. Era como una droga y Izuku no podía tener suficiente. Hasta ahora, había vendido los planes de asesinato de 10 héroes y eso ni siquiera contaba los numerosos robos, asesinatos de no héroes y otros crímenes que había planeado. Pero la gente estaba empezando a darse cuenta. Los teóricos de la conspiración en línea estaban comenzando a conectar el reciente aumento en las muertes de héroes e incluso la policía comenzaba a sospechar que podría haber una persona detrás. Los villanos comenzaban a acudir a él con objetivos de mayor perfil, pero también comenzaban a exigir reuniones cara a cara en lugar de solo a través de una pantalla. Por eso nunca había dejado de limpiar la playa. Sabía que un acto bueno no compensaría el mal que había hecho y estaba llegando al punto en que no quería que lo hiciera. Pero era un excelente entrenamiento muscular, y necesitaba ser fuerte si esperaba sobrevivir en el mundo de los villanos. Izuku captó un movimiento por el rabillo del ojo mientras levantaba un microondas y comenzaba a llevarlo hacia el contenedor de basura. Había comenzado a sospechar esta mañana, pero ahora estaba seguro. Lo estaban siguiendo, lo que significaba que alguien había logrado darse cuenta de que era Master Mind. La única pregunta era ¿quién? Izuku continuó su tarea sin decir que sabía que estaba siendo observado, optando en cambio por estar atento y obtener una descripción de su acosador. Ojalá fuera un villano. Izuku no sabía muy bien qué haría si los héroes descubrieran su identidad tan temprano en el juego, así que sí, con suerte, villano. Izuku tuvo que resistirse a reírse para sí mismo. ¿En qué se había convertido su vida? Para cuando salió de la playa al anochecer, había descubierto que su acosador era un hombre de mediana edad con cabello gris, perilla y un aparente amor por los trajes baratos y los cigarrillos. Era bastante bueno para mantenerse fuera de la vista, pero Izuku tenía años de experiencia escondiéndose de los matones y, más recientemente, acechando a los héroes.
Dio un suspiro de alivio, este tipo casi definitivamente no era un héroe, pero si había logrado encontrar a Izuku, debía tener conexiones importantes en el subsuelo. Izuku tomó nota de revisar sus cuadernos cuando llegara a casa. Izuku se había vuelto mucho más paranoico desde que se había lanzado a la villanía. Llámelo una combinación de conciencia culpable y trastorno de ansiedad o lo que sea, pero el resultado final fue que Izuku fue neuróticamente cuidadoso cuando se trataba de no ser atrapado. Tenía un miedo irracional de que, de alguna manera, un policía intentara hacerse pasar por uno de sus clientes en línea, lograr que enviara un plan de asesinato para un héroe y luego usar la dirección IP para rastrearlo y llevarlo a la cárcel. Sí, tal vez Izuku había estado viendo demasiados dramas criminales, pero podría suceder. De todos modos, había comenzado a aprender todo lo que pudo sobre el villano subterráneo para poder investigar razonablemente a sus clientes. Ayudó que hubiera comenzado a preguntar acerca de las peculiaridades y conjuntos de habilidades de sus clientes para poder incorporarlos en sus planes, pero la mayoría de su información provenía de la Deep Web y de piratería en algunas de las bases de datos policiales menos seguras. Al igual que tenía cuadernos de información sobre héroes, ahora los tenía sobre villanos y fue útil de maneras inesperadas. Un cliente hace unas semanas le había encargado que ayudara a su grupo a robar un casino. Era un trabajo difícil con un gran pago, por lo que Izuku solo había exigido una parte de su tarifa por adelantado. Una vez hecho el trabajo, le envió un mensaje al cliente sobre el resto de su dinero y obtuvo la respuesta de gracias, pero debería sentirse agradecido con lo que tiene y no recibirá más de nosotros. Realmente idiotas. Los había examinado de antemano y comprobado sus peculiaridades con el registro de la policía, por lo que sabía quiénes eran, dónde vivían y, lo más importante, sus debilidades. En medio de su furia, no le tomó mucho tiempo encontrar algunos villanos con rencor contra su pequeño grupo. Resulta que Izuku no era el único al que estos tipos habían intentado arruinar. Fue un poco más difícil averiguar cómo contactar a sus enemigos, pero una vez que lo hizo, parecían más que felices de pagarle a Izuku por la oportunidad de acabar con ellos. No hace falta decir que nadie había intentado engañar a Master Mind con sus honorarios desde entonces. Resultó útil ahora mientras miraba las descripciones de varios villanos conocidos en un intento de averiguar quién lo estaba siguiendo. El tipo no tenía una peculiaridad obvia por lo que podía ver, pero ¿quién tendría una razón para ir tras él? ¿Un cliente anterior? No. Izuku continuó hojeando las páginas hasta, bingo. Hiran. Un informante, Izuku se reclinó en su silla, por supuesto. Sin embargo, el nombre lo fastidiaba, como si debería estar más familiarizado con este tipo que solo era una entrada de pasada en su diario. Sus ojos recorrieron las notas, deteniéndose en la lista de conexiones conocidas, cuando una nota que había hecho en el margen captó su atención, más específicamente, un nombre de usuario. Correcto. Hiran era el informante que se había puesto en contacto con él en línea varias veces al principio, ofreciéndole organizar reuniones con jugadores de renombre en el mundo de los villanos y proporcionarle el equipo necesario. Izuku se había negado rotundamente. Era tan nuevo en el juego cuando Hiran se acercó y aún no se sentía cómodo llamándose a sí mismo como un villano. También se había asustado. Una de las principales razones por las que le gustaba trabajar en línea era que sus habilidades hablaban por sí mismas. Tenía la sospecha de que la credibilidad de Master Mind se derrumbaría en el momento en que se corriera la voz de que era solo un adolescente sin peculiaridades. Las cosas son diferentes ahora, reflexionó Izuku, sí, todavía soy un adolescente sin peculiaridades, pero al menos me he acostumbrado al hecho de que ahora soy un villano. Tengo fama. Una gran reputación, también habían imitadores de Master Mind apareciendo para vender planes inferiores, era algo por lo que pasar. Una reputación que necesito mantener. Hasta ahora, Izuku había podido hacerse cargo de los imitadores con bastante rapidez, usando los mismos métodos que usaba para engañar a los clientes, pero uno nunca podía ser demasiado cuidadoso. Tal vez finalmente sea el momento de comenzar a mostrar una presencia física. Y con eso, Izuku sacó un cuaderno y comenzó a hacer planes.